¿Cuántos siguen hasta el día de hoy con la lectura que venimos haciendo todas las semanas? Él sí, yo no. El esposo que me diste lo hace. No, pero mire, ¿sabe qué? Si hay algo que el año próximo, ¿sabe qué vamos a hacer? Lo mismo. ¿Sí? Y en el 2021, ¿sabe qué vamos a hacer? Lo mismo. Y hasta que el Señor venga, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a cambiar algunas cositas seguramente, pero creo que el seguir un método de lectura indudablemente nos ayuda a todos a estar más centrados en lo que venimos estudiando, en lo que venimos leyendo. Y lógicamente, una de las cosas que esta semana hablábamos con Susana, siempre que llegamos al final de un año, nos acomodamos y entramos a orar y pensamos, Señor, y el próximo año, ¿dónde tú quieres llevarnos como iglesia? Porque en definitiva es el Señor el que tiene que ir marcando, y la tarea, nuestra tarea como pastores, es escucharlo al Señor y simplemente ir para donde Él quiere. Esa es la tarea, ¿sí? A veces uno escucha que en más de una oportunidad se habla acerca de la visión de la iglesia. Yo creo que la visión de la iglesia es solo una, hacer discípulos. Después todas las otras formas en las que lo vamos a hacer los discípulos cambian, pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y una de las cosas que hemos hecho este año y que estamos ya llegando al final, estamos en el capítulo 5 o 6 del Apocalipsis, hemos leído todo el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios, ¿sí? Y hoy he elegido un salmo que quiero compartir con vosotros, un salmo que en más de una oportunidad lo leemos, pero estoy totalmente seguro de que el Señor hoy nos va a hablar a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque estoy seguro que lo va a hacer porque lo ha hecho conmigo, ¿sí? Una de las cosas más necesarias para poder compartir una palabra con gracia y con autoridad es que la palabra primero nos hable a nosotros. Es imposible transmitir de Dios algo y esperar que Dios haga algo cuando no ha hecho nada en mí. O sea, Dios en su misericordia lo puede hacer, pero honestamente yo creo que el Señor nos va a hablar, y probablemente sobre un punto, un argumento que no siempre somos conscientes. Así que qué mejor que le pidamos al Señor para que Él en esta tarde ordene, gobierne y sea puesto en el centro como corresponde que sea. Padre, en esta tarde estamos agradecidos, Dios, por este tiempo precioso que tú nos regalas, Señor, en el que podemos disfrutar de tu fidelidad como cantábamos antes. Gracias, Señor, porque por algo tú hoy nos has traído hasta aquí y por algo tú has traído esta palabra en este día, Señor. Queremos disponer nuestra mente y nuestro espíritu para poder escucharte y, Señor, hacer en todo aquello que es de tu agrado. Te bendecimos y honramos. Señor, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, para que tu palabra penetre, Señor. Y como dice la misma palabra, Señor, hasta partir los tuétanos seamos capaces de reconocer aquello que no te agrada y que a veces no nos resulta tan fácil distinguirlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Venga conmigo, por favor, y vamos a leer el Salmo 115. Seguramente usted ya lo ha leído, pero vamos a leerlo, el Salmo 115, algunos versículos. Un argumento un tanto, al menos de mi parte, dejado de lado, ¿sí? Y el Salmo 115 dice en el versículo 3 al 9, dice lo siguiente: aquí es Dios, ¿sí?, de alguna manera mostrándole a través del salmista a su pueblo una verdad. Y dice así: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma, tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies
pero no pueden caminar, tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Leemos este salmo y particularmente yo creo que todos nosotros, de alguna manera, algunos más, otros menos, sabemos qué es lo que se celebra hoy en muchos países del mundo y también en España. ¿Qué se celebra hoy? ¿La qué? La Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Sí? Muy bien, mire, ahí está. No es que yo voy ahora a empezar a decir que ustedes tienen que orar a María, tranquilo. ¿Sí? Tranquilo, que eso no va a pasar. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la cuestión? Cuando uno piensa en la Inmaculada Concepción de María, aparentemente suena como de pronto algo. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo empezó? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se celebra en tantos lugares en el mundo? Mire, en el año 1854, el Papa Pío IX declaró que María fue concebida, como ella iba a ser la madre de Jesús. Esto obviamente no hay nada de esto en la Biblia, imagínense que Dios se lo reveló, entre aspas, al Papa, en el año 1854, o sea, demoró bastante. Dios se ve que desde el Apocalipsis de Juan hasta el 1884, bueno, ok, ¿cuál es la cuestión? Esto es uno de los dogmas de la Iglesia Católica, enseña que María fue preservada desde su concepción sin pecado, igual que Cristo. De ahí se desprende que María también es corredentora con Cristo. Está claro que además de esto, la Iglesia Católica cree en la ascensión física de María a los cielos, tal como Jesús, lo que se celebra el 15 de agosto. ¿Sí? Además de esto, María es mediadora, María es siempre virgen, María es madre de todos los creyentes. Y yo recuerdo que hace unos años atrás, el Papa Juan Pablo II, el polaco, Karol Wojtyła, él dijo que más que cristiano, él era mariano. Y claro, puede sonar como, uy, qué lindo, cómo ama a la Virgen. El problema es que paulatinamente este tipo de dogmas han ido corriendo a Jesús del lugar que le corresponde y le ha sido dado a María. Y claro, lógicamente, cuando uno piensa en esto, indudablemente nosotros sabemos que eso es idolatría, que está mal. ¿Por qué? Por varios motivos, y eso es lo que yo quiero compartir hoy con vosotros, el peligro de la idolatría. ¿Sí? El pueblo de Dios debe necesariamente adorar solamente a Dios, solo a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y miren, ¿qué es la idolatría? Venga conmigo, por favor. Hay muchas cosas en la Biblia que decimos es palabra de Dios, ¿sí? Muchas cosas que están escritas en la Escritura, pero probablemente nada como esto que vamos a leer ahora, porque esto no solamente es palabra de Dios, esto es escritura del dedo de Dios, ¿sí? Éxodo capítulo 20, venga conmigo allí, por favor, donde Moisés recibe de Dios lo que conocemos como los 10 mandamientos. Dios le dice al pueblo a través de Moisés lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios, con minúscula, aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines a ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta sus hijos en la tercera y cuarta generación. Aquí hay algo interesante en ver, porque normalmente cuando
nosotros leemos esto, hoy justamente en el almuerzo hablábamos con Susana sobre este argumento, y siempre hemos atendido a esta voz de Dios en la que Dios dice, no te hagas imágenes. Pero Él dice, no hagas imágenes delante de mí. Y uno se pregunta, ¿qué significa ese delante de mí? Y la figura primera que aparece es, imaginaos, los que sois un matrimonio, aprovecho que lo tengo ahí, ¿sí? Que de pronto tú encuentras en el móvil de tu esposo una foto de su amante. Supongamos. Y tú le preguntas, ¿por qué? Pero lo tiene, lo lógico sería que ella le diga, y lo tienes en el móvil. Pero claro que sí. ¿Cuál es el problema? Imagínese, ¿cuál sería tu reacción? Dejémoslo ahí. ¿Sí? Bueno, es tan... Ahora, uno entiende por qué a veces, por ejemplo, la Biblia dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque Dios quiere estrechar con nosotros una relación tan única como la que se da en el matrimonio. Y cuando nosotros no tenemos esa expectativa de la relación con Dios, aparecen amantes fuera de nuestra relación con Dios. Y esos son los ídolos. Por eso yo creo que indudablemente la Escritura menciona como idolatría todo aquello que no es adoración a Dios. Idolatría es dar adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios. Y sabe, la Escritura menciona más de 150 veces palabras que tienen que ver con idolatría. Más de 150 veces. Muchas de estas palabras, la mayoría, la gran mayoría, están en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es interesante ver que en el capítulo 20 de Éxodo, Dios le dice al pueblo, no te hagas imágenes. Yo le pido por favor que usted busque Éxodo 32 y el que lo encuentre que me lea por favor el título del capítulo 32. 12 capítulos más adelante. Dios había dicho, no te hagas imagen de nada, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra. ¿Qué pasa en el capítulo 32? ¿Alguno tiene el título para que me lo lea? El becerro de oro. ¿Sí? O sea, Dios le había dicho al pueblo, no te hagas imagen. ¿Qué hicieron ellos? Una imagen. Es interesante que este concepto también continúa durante prácticamente todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no hay tantas advertencias sobre la idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había aprendido en su cautividad, en el desierto. Ese día murieron 3.000 personas, los que habían trabajado para hacer el becerro de oro. ¿Sí? 3.000 personas murieron ese día. O sea, cuando Dios se enoja, hermanos, yo no quiero estar ahí. Dios ha dicho, no lo hagas, lo hicieron igual. ¿Qué pasó? 3.000 murieron. El pueblo aprendió no adorar imágenes. Y yo creo que una de las cosas interesantes es que cuando uno va y mira qué es la adoración de las imágenes, entiende ciertos conceptos. Una imagen es domesticable. Usted ha visto, por ejemplo, las procesiones que más oportunidad se ve por la ciudad. Esa imagen que de pronto está puesta sobre un estrado durante 11 meses y 364 días, un día al año lo sacan a dar una vuelta por el pueblo. ¿Sí? Cuando la gente quiere, en un determinado momento, es un instrumento turístico, es decir, no tiene nada que ver con Dios, pero de alguna manera sirve para acallar conciencias, sirve para anestesiar espiritualmente al pueblo, sirve, es útil. Y por eso, lógicamente, es uno de los pecados que condicionan muchos de los demás pecados que vemos en la Escritura. Esto pasa en el libro de Éxodo, pero venga conmigo, por favor,
a el profeta Isaías. Allí hay algunos términos que utiliza el profeta Isaías que sin duda hoy por hoy serían considerados como desubicados, ¿sí? Pero mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos a leer allí cómo de alguna manera la palabra nos menciona la idolatría por medio de imágenes, ¿sí? Mire lo que dice Isaías 44 del 9 al 20. ¡Qué necios son los que fabrican ídolos! Estos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que los adoran no saben esto y todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Los que rinden culto a los ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a la fragua para hacer una herramienta afilada y martillándola, dándole forma con sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed, se siente desmayar, y después el tallador mide un bloque de madera. Sobre él traza el diseño, trabaja con el cincel y el cepillo. Lo talla formando una figura humana, le da belleza humana, lo pone en un pequeño santuario, corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa una parte de la madera para hacer fuego, con esto se calienta y hornea su pan. Y después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y hace un dios para rendirle culto, hace un ídolo y se inclina delante de él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor, y dice: ¡ah, qué bien se siente uno con este fuego! Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo y le rinde culto, le reza y le dice: rescátame porque tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor, usé una parte para cocer el pan y la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto y sin embargo no es capaz de preguntarse: ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Cuando leíamos el Salmo 115, allí el salmista habla y describe a los ídolos y dicen: tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no respiran. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Ahora, uno puede llegar a pensar que la idolatría tiene que ver con los pueblos antiguos, con los pueblos que de alguna manera estaban muy, no sé, imagínense, saltando alrededor de una planta en el medio del África. Y no. El hombre desde siempre o adora a Dios o es idólatra. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Y el profeta en este aspecto, él dice: cuánta ignorancia, cuánta necedad, qué estupidez. ¿Será posible que alguien no se dé cuenta que yo no puedo con un mismo pedazo de leña cocinar un pedazo de carne y después con un pedazo de leña que me queda? Se parece al ídolo. Tiene ojos pero no ve. Tiene oído pero no oye. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque está preso de la propia mentira que él mismo se fabricó en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Ahí tenemos una imagen, de alguna manera, que se muestra, ¿sí?, donde en realidad yo he visto, hermanos, si alguno de vosotros ha estado en algún momento
en el Vaticano, hay una estatua de Pedro y él está sentado, obviamente con las llaves del reino, ¿sí? Tiene su pie izquierdo un tanto más atrás que el derecho y el pie derecho está un poquito fuera de lo que es la plataforma donde está colocada, ¿sí? Es notable ver que el pie izquierdo, que está más retirado, está mucho más oscuro el bronce que el que está así. ¿Sí? Uno está aquí y el otro está. ¿Sabe por qué? Por los millones de personas que pasan y le tocan el pie a Pedro. Porque la leyenda dice que si uno le toca el pie a Pedro, en algún momento va a volver a visitar Roma. Yo, hermano, con una mano en el corazón. Es imposible que uno pueda llegar a creer esto, pero en realidad, toda la vida es así. El paganismo está lleno de este tipo de cosas y hay algo interesante en esto, porque el culto a las imágenes es muy viejo. Uno va ahora a Roma y uno puede ir a Atenas y encontrarse con un sinnúmero de estatuas. No son estatuas, son ídolos. Son altares que la gente levantó para adorar. Ídolos falsos. Miren, venga conmigo por favor, vamos a ver cómo Pablo de alguna manera enfrenta esto. La idolatría que se ve, la idolatría tangible, la idolatría que uno puede ver en estos, ¿cómo decir? En estos países, tengamos en cuenta que cuando nosotros vemos, la historia nos muestra que el pueblo de Israel era el único pueblo que no adoraba ídolos, que no tenían imágenes. ¿Sí? Pero cuando Pablo llega a Atenas y encuentra esta realidad, Atenas en ese momento histórico, cuando Pablo la visita, se calcula que tenía alrededor de unas 12.000 personas más o menos. ¿Sí? Pero había más de 30.000 ídolos. 14 dioses oficiales y 30.000 ídolos para 12.000 personas. Imagínense. Por eso Pablo dice, veo que ustedes son muy religiosos. Claro, estaban llenos de ídolos. Y uno dice de pronto, claro, ¿qué era Atenas, hermano? Atenas es la cuna de la civilización occidental, ¿sí o no? ¿Cómo cree que es la civilización occidental si la cuna era hiperidólatra? ¿Cómo somos nosotros como civilización? Hiperidólatras. Exactamente igual. Por eso a partir del siglo II, finales del siglo II, entrando en el siglo III, se empezaron a hacer cultos a los mártires, cultos a los huesos de los mártires, y después empezaron a hacer estatuas, y después empezaron a hacer cuadros, y después llegamos a lo que vemos ahora, hermano. Donde de pronto hay estatua de acá, estatua de allá, estatua de allá, y la Virgen de acá, y la Virgen de allá, y el santo de acá, y el santo... Pero ¿cómo es que se llegó a él? Porque el hombre necesariamente ha sido creado por Dios para tener comunión con Dios. Y cuando uno no tiene comunión con Dios, la busca en otra cosa, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué? En algo domesticable. Un ídolo fantástico. ¿Sí? Una de las cosas que vemos en la Escritura, y venga conmigo por favor, vamos a leer ahí en Hechos capítulo 17. Recuerde sí que las naciones paganas eran muy idólatras, y por eso entiendo que de alguna manera no hay en Jesús mucha enseñanza sobre la idolatría, porque Jesús estuvo de alguna manera siempre ejerciendo su ministerio dentro de los límites geográficos de Israel. Cuando la iglesia sale de Israel y llega a lugares como Corinto, por ejemplo, Éfeso, ahí sí eran ciudades entregadas a la idolatría. Y esto es lo que Pablo encuentra cuando él llega a Atenas, una ciudad perdida en el pecado y sumergida en la idolatría. Y dice Hechos 17 en adelante, Hechos 17, versículo 16.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y los gentiles temerosos de Dios. Hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Y también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús, de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas nuevas? Otros decían: parece que predica unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad y le dijeron: ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Ahora usted pregunta: ¿cuál es el espíritu que tiene nuestra civilización? Y este último tiempo se ha potenciado a niveles increíbles. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé una gran cantidad de lugares sagrados, y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: al Dios no conocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Es interesante este espacio de la Escritura por una sencilla razón. Aquí hay varios ídolos que eran identificados fácilmente, piénselo: 14 dioses y más de 30.000 ídolos. Todos tenían una simbología lógica, pero hay algo interesante en lo que sucede aquí, y es que es lo que estaba buscando esta gente. Cuando uno lee, estaban allí los epicúreos y los estoicos, y uno dice: bueno, un estoico más o menos sabe, ¿sí? Una persona con mucho valor, con mucha decisión, ese es un estoico. Pero un epicúreo, ¿qué es un epicúreo? ¿Alguien sabe lo que es un epicúreo? No se haga problema, yo tampoco lo sabía. ¿Sí? Un día lo aprendí. Mire, le leo literalmente lo que creían los epicúreos y después dígame si tiene algún parecido con lo que usted escucha hoy, 2000 años después. Dice: su doctrina es esta: las principales ideas es que el placer constituye el bien supremo y la meta más importante es una vida tranquila. El epicureísmo se basa en la doble necesidad de eliminar el temor a Dios y eliminar el temor a la muerte. La persona que evita el dolor y busca el placer y el disfrute en todo lo que hace. ¿Le suena conocido? Ahora le dicen nueva era. ¿Sí? En algunos lugares le dicen pare de sufrir. Pero el espíritu es el mismo, hermano. ¿Sí? Es decir, los dos extremos, los estoicos que estaban dispuestos a sufrir lo que fuera con tal de lograr sus objetivos, y en el otro extremo estaban los epicúreos que no les importaba absolutamente nada lo que pasara mientras ellos pudieran disfrutar y gozar de la vida. Y un problema: los dos extremos de la sociedad. Ellos, ninguno de los dos buscaba a Dios. Uno quería una vida totalmente alejada de Dios y otro se veía a sí mismo tan fuerte que ni siquiera necesitaba de Dios. ¿Parecido con lo que vivimos en nuestros días? Yo diría demasiado para mi gusto. A pesar de que pasaron 2000 años. Y todo esto, de alguna manera, me lleva a preguntarme si estos, los griegos, son los artífices de nuestra civilización. ¿Qué pasa con nosotros hoy como civilización occidental en el siglo XXI, en el año 2019, terminando, llegando al 2020? ¿Hay idolatría o no en nuestra sociedad? ¿Sí o no? Muchísima, ¿sí? Y sabe, mi primer predicación
hace más de 30 años atrás. Yo prediqué sobre lo que leí recién de Isaías. Yo hacía 2 años que me había convertido y claro, había descubierto que los católicos eran idólatras y los evangélicos no. Y entonces yo le di con un palo, ¿sí?, diciendo que los católicos adoraban imágenes y nosotros no. ¿Y cuál es la cuestión? Tenía casi razón. Casi razón. Y ahora déjeme por qué le digo esto. Yo creía que la adoración consistía en rezarle a la estatua de María, a la estatua de Jesús, a la estatua de Pedro. Pero seguramente si yo preguntara a vosotros si aquí entre nosotros hay algún idólatra, y probablemente tal vez lo haya, pero seguramente la gran mayoría de vosotros asociáis la idolatría con las imágenes. Recuerdo que hace unos 25 años atrás, viajando hacia Córdoba, empecé a tener muchísimo dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza. No me pasaba el dolor de cabeza. Y recuerdo que en la casa de mis tías vino un vecino que era enfermero, me midió la presión y tenía la presión alta. Y él me dijo, yo en ese momento tenía 34 años, él me dice, ten mucho cuidado con esto porque es un enemigo silencioso. Te puede sorprender cuando menos lo esperes. Ten mucho cuidado. Déjeme decirle que pocas cosas en la Escritura son tan peligrosas como la idolatría, porque no la evidenciamos como realmente es. Y hablo por mí, no estoy hablando de usted. Yo hablo por mí. ¿Por qué? Porque si yo creo solamente que es idólatra el que se arrodilla delante de una imagen, yo tengo un serio problema. La semana pasada hablamos acerca del sacrificio, ¿recordáis? ¿Sí? De cómo los sacrificios demuestran el amor que yo tengo por algo. Yo quiero seguir a Cristo, quiero obedecer a Cristo, niego mi carne, crucifico mis deseos por hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero el idólatra, consciente o inconsciente, porque aquí hay dos cosas para elegir. Uno es seguidor de Cristo o idólatra, no hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque eso hace parte de nuestra integralidad como ser humano. Si a mí me cierra la nariz y la boca, yo me muero asfixiado, no tengo otra. Tengo que respirar. Si se para mi corazón, yo me muero, no tengo otra. En mi espíritu, o adoro a Dios, o adoro a algún ídolo. Y los ídolos más peligrosos no son los que se ven, sino aquellos que son invisibles. Y mire, déjeme que yo le diga sobre algunos ídolos que tenemos y que creo sinceramente que entre nosotros, tal vez cuando los empecemos a analizar, nos demos cuenta de que hay cosas de las que sí tenemos que arrepentirnos muy rápidamente. ¿Sí? La idolatría sin imágenes está totalmente relacionada conmigo como persona, con lo que significa eso para mí. No es una idolatría visible, pero es una idolatría si me esclaviza, si ocupa el lugar de Dios. Digo esto ¿por qué? Porque en más de una oportunidad todos sabemos que cuando nosotros leemos en la Escritura, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero me falta esto, me falta el otro, me falta el... Y cuando yo tenga esto, entonces ahí sí voy a estar completo. Esa cosita que de alguna manera puede ocupar un lugar en mi corazón, está despojando a Dios. Dios es suficiente para nosotros. Cuando yo creo que necesito algo más, literalmente empieza la idolatría. Le doy a eso o a esa persona un valor que no es el correcto.
Si yo creo que la plenitud de mi vida tiene que ver con tener un buen matrimonio, y gracias a Dios que lo tenemos, yo tengo un problema serio, estoy haciendo de mi matrimonio un ídolo, hermano. Dios es mi sostén. Mi relación con Dios es mi sostén. Y una de las cosas importantes en ver, por ejemplo, hay una cosa que coincidiremos todos los que tenemos algo más de 40, algo más de 50. ¿Cuántos gimnasios había en Fuengirola, en Mijas, en Málaga, hace 40 años atrás? ¿Cuántos? Habrá habido uno o dos. ¿Cuántos hay hoy? Un montón. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Sí? Se esculpen cuerpos. Los gimnasios tienen dos características. Tienen los vidrios que dan a la calle para que la gente te vea que vos estás haciéndolo, ¿sí? Y a su vez dentro hay espejos para que vos te veas, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera yo creo que es esta ética, de alguna manera, de que yo tengo que satisfacer mis propias necesidades. Yo tengo que estar dispuesto, sí o sí, a pasar por un problema, por esto, por el otro, por seguir a Dios o por este ídolo que me está, de alguna manera, condicionando. Y mire, dígame si no, yo sé que le puede causar gracia. Y hay algo interesante por detrás. La cintura, aparentemente es la cintura, ¿sí? Pero ¿cuál es? ¿Es pecado ir a un gimnasio? No, no es pecado, no está mal. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Si yo voy al gimnasio, ¿qué estoy persiguiendo yendo al gimnasio? ¿Usted ve cómo se viste la gente que va a los gimnasios? Ropita apretada, normalmente bien ajustada al cuerpo. ¿Para qué? No todo el mundo va con esa intención, pero el gimnasio tiene esa adoración a mí propio, se llama hedonismo. Yo me amo tanto que tengo que esculpirme y tengo que tener abdominales y tengo que tener bíceps y tengo que tener esto y claro, y estoy sufriendo tanto porque no llego a lo que yo me había propuesto. Y ahí es cuando de alguna manera quito a Dios y pienso que voy a estar completo cuando alcance el peso que debo tener. Eso se transforma en un ídolo. Y los ídolos exigen sacrificio. Yo recuerdo que tiempo atrás, en Italia, hablaba con un joven y él me decía, bueno, él aceptó al Señor, se bautizó, y claro, como normalmente sucede, cuando una persona empieza a caminar con el Señor, empieza a ver cosas que no están bien en su vida y que tiene que ir arreglándolas. Entonces vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y esto y tal. ¿Cuál es la cuestión? Él no tenía tiempo para estudiar la Biblia. Yo, ¿pero cómo no tienes tiempo? Un joven de 26, 27 años. Trabajaba 8 horas al día. Y ¿por qué no tienes tiempo para estudiar la Biblia? Y no, me dice, pues yo mira, salgo del trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ni bien salgo del trabajo, llego a mi casa, me cambio ropa y voy 2 horas al gimnasio, todos los días. Ajá, o sea, 10 horas semanales y obviamente 2 horas por día en el gimnasio, no le costaba 50 centavos, ¿eh? Hay que pagar una cuota, ¿sí? Pero él no tenía tiempo para estudiar la Biblia. ¿Por qué? Su propio cuerpo. Indudablemente esto nos lleva a pensar literalmente que uno de los mayores peligros que nosotros podemos llegar a tener, aún como cristianos, es pensar que yo debo necesariamente, no digo que no cuidemos nuestra salud, quiero que me entiendan por favor, pero sí creo que si yo tengo de alguna manera, estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, dinero, esfuerzo, pura y exclusivamente para tener un poquito más de músculo y mostrárselo a los demás, porque ahí está la cuestión, ¿sí? Lo que volvíamos al principio de hablar de las almas adúlteras de las que habla
la escritura. Imagínense que de pronto yo voy al gimnasio y mi única intención es, porque Susana me ve si yo tengo músculo o no tengo músculo, entonces después tengo que ir a la playa. ¿Sí? ¿Para qué? Y para que me vea quién. ¿A quién tengo que mostrarle yo mi cuerpo? ¿A mi esposa? Ese es el tema. El espíritu de promiscuidad sexual que se mueve dentro de un gimnasio. Terrible, hermano. Terrible. Y exige sacrificio. Familias son arruinadas allá adentro. No estoy en contra de que usted vaya al gimnasio y haga gimnasia y se vuelva a su casa. ¿Sí? Pero cuidado, porque ahí puede crecer un ídolo enorme. ¿Sí? Otra cosa interesante, si usted piensa que el problema que hay en su matrimonio tiene que ver con que usted tiene 4 o 5 kilos de más, le puedo garantizar que no. Yo tengo como 20 kilos más desde que me casé y hoy tengo un mejor matrimonio que cuando me casé. No por eso vamos a engordar, ¿sí? Pero el problema no son los kilos. El problema es cuando yo creo que ese es el problema, ¿sí? Otra idolatría muy común en este tiempo es la idolatría al dinero. La gente que está dispuesta a hacer cualquier sacrificio, cualquiera, con tal de tener un poco más de dinero. Susana compartió hace tiempo atrás la historia de una chica que nosotros conocimos en Italia y que ella de alguna manera vino para trabajar, conoció al Señor y ella pasaba años enteros sin tener un día libre porque trabajaba bajo contrato 5 días a la semana y los fines de semana los trabajaba en negro para hacer un poquito más de dinero. Imagínense, una esclava del siglo XXI. Así vivía ella y obviamente su vida espiritual era lo que se lo permitía. El apóstol Pablo habla en la carta a Timoteo sobre este argumento, 1 Timoteo 6:10, y él dice: el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, es avaricia, y la avaricia es idolatría, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Hemos estudiado en esta semana: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Cuando yo creo que porque tenga más dinero voy a estar más completo como persona, hermano, tengo un problema serio. Le he dado el nivel de Dios al dinero. Y si usted sigue leyendo el capítulo 6 de Mateo, se va a encontrar con que Jesús dice un poquito más adelante: no podéis servir a dos señores. Cuidado con esto. El amor al dinero es un problema enorme, no solo para los inconversos, fundamentalmente para nosotros que conocemos la verdad. Tenemos que cuidarnos de esta idolatría. Dios está interesado en nosotros, no en nuestra realización financiera, hermano. Una de las cosas que veo hoy triste es encontrar de alguna manera, mire lo que dice Mateo 6:21 sobre este punto. Una exhortación muy fuerte de parte de Jesús, que lo hemos leído, y dice: donde esté tu corazón, allí estarán también los deseos de tu corazón. Si tú crees que el problema que tú tienes es que además de comunión con Dios, tú necesitas tener dinero, tú tienes un ídolo que ha corrido a Dios y se ocupó ese lugar en tu corazón. Otra de las idolatrías que vemos hoy es la idolatría del poder, la capacidad de la persona que necesita ser reverenciada por los demás. Y siempre hay gente que los reverencia. Tristemente hoy vemos algunos partidos políticos convertir a simples mortales en personas prácticamente que exigen un nivel de lealtad, como si fueran Dios. Todos recordamos que hace un poco menos de 100 años, cuando Hitler llegó al gobierno en Alemania, el título que él mismo se colocó era el Führer. El Führer significa el jefe, el líder, el conductor.
Yo fui a Wikipedia y digo, ¿qué pasa con esto? Wikipedia dice lo siguiente: designado jurídicamente por Adolfo Hitler y espiritualmente por el pueblo alemán. El pueblo alemán pensó que Hitler era la respuesta que ellos necesitaban. Lógicamente, sabemos lo que pasó. He tomado una libertad, de alguna manera pensando en esto, la llamé por teléfono ayer a Eileen para preguntar. Porque el 1 de septiembre del año 2014, en una convención del Partido Socialista Unido de Venezuela, una persona dijo lo siguiente, una persona que estaba con el micrófono así, dijo esto: Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Danos tu luz para que nos guíe cada día y no nos dejes caer en la tentación del capitalismo, mas líbranos de la maldad y de la oligarquía y del delito del contrabando. Porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Chávez. ¿Escuchó lo que yo le digo? Y usted puede decir, bueno, pero eso lo dijeron. No. Lo continuaban diciendo después en nuevos congresos. Y me dicen, pero ¿la gente está loca? No. Sacaron a Dios, ¿y a quién vamos a poner ahí? Se llame Hitler, se llame Chávez, se llame lo que se llame, ocupa el lugar de Dios. Pero hay otros ídolos también, ídolos que todos de alguna manera debemos necesariamente identificar. Ídolos llamados Dios éxito, Dios fama, Dios reconocimiento, Dios prestigio, Dios sentimientos, cosas por las cuales yo estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Y donde indudablemente, cuando uno piensa en esto, yo he visto personas arruinarse su vida pura y exclusivamente porque no quisieron enfrentar sus propios sentimientos. Y dígame si eso no es un sacrificio. Familias enteras destruidas porque alguien no quiso tener una determinada actitud que correspondía. ¿Por qué? Porque yo no soy de humillarme. ¿Sí? Imagínense. Yo por el reconocimiento en mi trabajo estoy dispuesto a hacer esto y hacer esto, a hacer aquello, y esa es una idolatría muy común hoy en día. Venga conmigo, por favor, a lo que dice el profeta Jeremías. Aquí no solamente Isaías está confrontando al pueblo. Aquí en Jeremías capítulo 2 dice el título: el Señor acusa a su pueblo. Seguramente hemos leído, y en estos días leímos sobre lo que el ángel de la iglesia le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire lo que dice Dios en Jeremías capítulo 2 versículo 1 y 2. El Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. Dios sabía que el bien de Jerusalén estaba en la comunión que podían tener con Él. No es que Dios tenía un problema de autoestima y si el pueblo no lo seguía, Dios iba a necesitar un psiquiatra. No. Dios sabía que el bien de su pueblo estaba en seguirle a Él. Pero mire lo que dice el versículo 10 al 13. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso
¿Alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros cuando aún no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Déjeme darle un ejemplo de lo que está diciendo. Dios es como que está poniéndose las dos manos sobre la cabeza y diciendo, ¿será posible que a mi pueblo le esté sucediendo esto? Él dice, yo soy una fuente, ¿sí? Una fuente normalmente tiene agua. Usted necesita agua y va a buscar la fuente. Y usted tiene enfrente de su casa una fuente con agua potable todos los días. Durante el primer tiempo usted dice, qué linda esta fuente, qué bueno, qué cómodo, me queda, nada. Y por ahí aparece un vecino que viene y le dice, che, pero vos sabés que esa fuente está un poco contaminada del agua, vos sabés que le hicieron un estudio, bla. Y entonces dice, sí, ok, ¿qué voy a hacer? Me compro un terreno, gasto dinero, tomo una pala y hago un pozo en el lugar y entonces empiezo a poner el agua ahí. Pero además el pozo que hago tiene grieta porque la tierra no contiene el agua. Usted dice, pero ¿será posible? Eso es lo que provoca la idolatría. En lugar de ir a la fuente que, como Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿se acuerda? El que beba de esta agua nunca va a tener sed. Pero hay gente que dice, no, yo no quiero más de esa, quiero probar esta otra, a ver cómo está. Porque me dijeron que es buena, me dijeron que tiene estos minerales y el otro. Y en realidad, una de las cosas que viene con la idolatría es la continua insatisfacción. Una continua insatisfacción. Por eso, sí quisiera que pudiéramos ser conscientes. ¿Por qué? Mire lo que dice Santiago en su capítulo 4 sobre los pedidos que a veces nosotros le hacemos a Dios. Y tal vez algunas de sus oraciones no han sido contestadas. Déjeme decirle que tal vez, yo no lo sé, pero es algo que usted tiene que indagar profundamente en su corazón. ¿Por qué usted le pide cosas a Dios y no las recibe? ¿Sabe usted que de pronto aún la idolatría es tan sutil que puede hacerle a usted ir a Dios simplemente para conseguir algo que el ídolo le propone? Mire lo que dice Santiago. Santiago 4:2. Desean lo que no tienen, entonces traman y matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo y por eso luchan y hasta hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Señor, tú eres fiel. Y ahora para fin de año, en el nombre de Jesús, yo declaro que Aurora me va a regalar una Ferrari. Amén. Amén. Y uno dice, no, pero honestamente, hermano, ¿usted cree que Dios va a contestar una oración de esa? Y entonces, como Dios no me da lo que yo quiero, ¿para qué voy a seguir a Cristo? Si le pedí una Ferrari, roja por supuesto, y Dios no me la dio. Yo tengo que cambiar. Y ahí aparece el ídolo. A mi disposición cuando yo lo quiero y le pido, y obviamente lo que yo hice fue despojar a Dios del centro y darle al ídolo ese lugar. Eclesiastés 1:8 dice algo muy interesante también sobre la idolatría, que no habla de la idolatría, pero sí del espíritu de la idolatría, y dice, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Ese es el espíritu de la idolatría, la continua insaciedad. Y Jesús le dice a la mujer esta,
Si tú supieras quién es el que te está dando, si tú llegaras a tener una idea de con quién estás hablando, nunca más necesitarías de esa agua. Pero la idolatría viene para ocupar el lugar de Dios y generar siempre ciertas ansiedades para nuestras vidas. Decía, hay una idolatría visible y una idolatría que es invisible. La visible tiene que ver con estatuas, tiene que ver con figuras relacionadas con la iglesia o de pronto con alguna otra cosa por ahí, ¿sí? Y una de las cosas que van pasando, lo he visto en Argentina y lo he visto seguramente aquí también sucederá, que de alguna forma la gente empieza a pedirle. En Argentina hay un ídolo, ¿sí?, que se llama el Gauchito Gil, ¿sí? Y la gente va, era un gaucho que aparentemente sería el Robin Hood de Argentina, ¿sí? Le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Y entonces la gente, ¿qué hace? Al lado del camino, debajo de las plantas, le ponen banderas coloradas, se ve que era comunista, no sé, le ponen banderas coloradas y todo el mundo ahí, no sé cuánto, y han hecho un santuario. Y no sería extraño que dentro de un tiempo, algún papa, para sacar provecho de esa situación, lo considere un santo. Y entonces la gente, claro, lo saca debajo de las plantas y lo meterán dentro de un edificio de la Iglesia Católica. Porque es lo que ha hecho siempre la Iglesia Católica en ese aspecto. Entonces, está claro que esa es una idolatría fácil de evidenciar. Pero la otra es aquella que de alguna manera me impulsa a pensar que yo puedo pecar para conseguir algo porque lo deseo. ¿Qué pasa con eso? Es tan fuerte mi deseo de tener algo que hasta estoy dispuesto a pecar para poder tenerlo. Es un ídolo. Porque si eso me dice, quita del medio a Dios y hazlo, es un ídolo. Es un ídolo. Y Pablo alienta a los corintios. Pablo dice en su carta a los corintios, huye de la idolatría. Pedro también hace mención de que nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que hay en nuestro corazón, de manera tal que eso contamine nuestra vida, nuestra relación con Dios. Miren lo que dice: queridos hermanos, huid de la idolatría. Abandonen la idolatría. Le está escribiendo a cristianos, hermanos. Yo creo sinceramente que todos necesitamos hacer un buen examen en nuestra mente, en nuestro espíritu, en los deseos de nuestro corazón y saber, ¿realmente tenemos en nuestro corazón algunas cosas que tienen que ver con la idolatría? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y es bueno que seamos capaces de ver algunas cosas. Termino simplemente planteándome qué hago frente a estas alternativas. La primera cosa es examinar mi corazón, no hoy, porque tal vez hoy usted esté luchando con un ídolo. Déjeme decirle que si usted no renuncia a la idolatría, cuando consiga algo, ese ídolo va a tomar otra forma. Si hay algo que tenemos que aplaudirle a Satanás es su capacidad de metamorfosis. Cambia, ¿sí? Hoy tiene una cosa, después otra, después aquella, después aquella. Siempre me acuerdo que en nuestros tiempos en Argentina, apenas conocimos al Señor, vivíamos en una casa que no teníamos dinero para comprar las persianas, ¿sí?, para cubrir el sol. Y dormíamos en un lugar donde hacía tanto calor, hermano, pero tanto calor. Usted no se hace una idea del calor que teníamos allá adentro. Y durante la noche nos tapábamos con una toalla mojada para poder dormir y poníamos el ventilador directo arriba de la cama. Aún así no se podía dormir. Y en ese momento yo pensé, lo único que falta que Dios me dé es un aire acondicionado. Se puede reír de mí todo lo que quiera, hermano. Pero dígame si usted no cree que va a ser más feliz cuando cambie el auto, cuando haga un viaje, cuando su marido cambie, cuando su hijo empiece a estudiar. Dígame si usted no piensa eso. Yo sé que lo piensa. Son ídolos. Son ídolos. Son ídolos que de alguna manera
Necesariamente la idolatría, hermano, es algo que yo no la soluciono hoy, porque mañana va a tomar otra forma. Es algo con lo cual yo debo estar siempre atento. ¿Qué es cuando usted revisa lo que está en sus pensamientos? ¿Qué es lo que más desea? No lo que usted es capaz de reconocer, sino lo que más desea. ¿Por qué desea eso? ¿Qué está dispuesto a hacer para tener eso? Indudablemente son cosas muy fuertes. ¿Qué áreas de nuestra vida aún están de alguna manera encubiertas en Dios y no tenemos claridad todavía? Creo que el pensar en esto, nosotros, cuando el apóstol Pablo dice que mirando a Cristo somos transformados a su imagen, el Salmo 115 dice que cuando yo miro a un ídolo, me transformo a la imagen del ídolo. Y lógicamente la imagen de Cristo se ve cada vez más borrosa en nuestra vida. Por eso yo creo que de todos los que estamos aquí, al menos por lo que a mí me concierne, creo que todos nosotros hemos hecho una decisión de fe de seguir a Cristo. Y la verdad es que si ninguno de nosotros, o si solamente algunos, reconocemos que hay ídolos dentro nuestro, tenemos un problema. Creo que todos necesariamente debemos ponernos delante de Dios. Y si alguien dice, no, yo no soy un idólatra, lo primero que yo le tengo que decir es que se convierta. Porque yo he sido idólatra y hace 30 y tantos años que me he convertido y sé que hay idolatría en mi corazón porque el Espíritu Santo me muestra que hay idolatría en mi corazón. Y lógicamente es un tema que abre la puerta a muchas situaciones de pecado. Desde el Génesis en adelante uno ve la idolatría. Satanás arrimándose a Adán y a Eva, prometiéndole algo que nunca iban a poder alcanzar. Yo creo que debemos necesariamente pedir al Señor perdón por esto, porque Él no ha sido en todo el centro de nuestra vida. Y sí creo que debemos orar y pedir al Señor, hoy, mañana, el martes, el miércoles, y cada día, Señor, ¿cómo tú me ves? Sé que es un trabajo pesado, sé que de alguna manera es una exigencia muy grande, pero entiendo que es la única forma en que nosotros podemos encontrar satisfacción en Dios. Cuando yo saco del medio todo aquello que impide que yo me acerque al Señor. Amén. Les pido que se ponga de pie, por favor, y vamos a orar.